¿Qué son las políticas educativas? A lo largo de la historia se han presentado cambios sociales que dieron origen a problemáticas sociales, generando necesidades educativas. Fue en respuesta a estas que se han realizado muchos esfuerzos en busca de un bien común para la sociedad, enfocados a mejorar la educación. Los diferentes gobiernos junto con sus administraciones han creado y desarrollado políticas educativas conforme a las problemáticas de su época, tomando decisiones, acuerdos, realizando acciones, diseñando estrategias, así como diversos proyectos, programas y reformas educativas implementadas en nuestro país, con el único fin de mejorar el rezago educativo en el que estamos inmersos, lograr un avance y transformar la calidad educativa del país. Se entienden por políticas educativas a las decisiones del Estado en relación a las prácticas educativas por las que atraviesa la sociedad. Los cambios en las políticas educativas generadas en México están relacionados con acontecimientos de carácter internacional y nacional que marcan un cambio en el ámbito político, económico y social, lo que define el rumbo de la educación en México, aún no superado y cada vez se torna más incierto. Las políticas educativas hacen referencia al conjunto de decisiones y acciones tomadas con el propósito deliberado de cambiar o actualizar los procesos y productos de un sistema educativo, buscando beneficiar a la sociedad en la cual se verá reflejado el éxito o el fracaso de las mismas. La reforma de la política educativa hace referencia al conjunto de acciones deliberadas por cambiar el equilibrio de un sistema educativo, mediante la transformación de procesos o productos. Se entiende por sistema educativo al conjunto de políticas, instituciones, procesos, sujetos y actores cuyo propósito es ofrecer un servicio que garantice el derecho de toda persona a la educación, asegurando una educación de calidad con equidad para todos. Por lo tanto, se debe de priorizar la educación en el país, garantizando que todos los niños ingresen a la escuela primaria en condiciones de equidad, teniendo un sistema educativo que cuente con metas específicas y claras, así como el modelo a emplear, los insumos, seguimientos y evaluación del mismo, con el único propósito de lograr una transformación educativa. Sin embargo, las políticas educativas propuestas no han tenido el éxito que se esperaba, debido a diferentes factores como cambios de administración, falta de presupuesto, incongruencias entre lo planeado y en su ejecución, falta de integración con otros órganos públicos, así como carencia de estructura técnica, logística y financiera, entre otros. ¿Hacia dónde van nuestras políticas educativas? En el transcurso de los años, las políticas educativas han tenido modificaciones paulatinamente, de acuerdo al ritmo de vida y a las necesidades que se van presentando en México. Podemos afirmar que las políticas educativas van y ven hacia el futuro, buscando el crecimiento de la educación. En 1921 la Secretaría de Educación Pública, SEP, se establece formalmente en México, quedando institucionalizada la educación en el país a cargo de su primer titular, José Vasconcelos. Su percepción de la educación era nacionalista e integradora, tanto del mestizo como del indígena, y se propone aumentar las escuelas y establecer bibliotecas. 1934-1945, el presidente Lázaro Cárdenas implementó la educación socialista, en la cual plasmó la idea de formar hombres libres de prejuicios y fanatismos religiosos. En 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho consolidó el proyecto de la educación tecnológica. 1958, Jaime Torres Bodet promovió la Escuela de la Unidad Nacional. Diseñó el primer plan nacional, llamado el Plan de 11 años. Este plan favoreció la apertura de la escuela, formación de docentes, mejorar la calidad de la enseñanza, libro de texto gratuito para la educación primaria. 1976. El presidente Luis Echeverría fomentó la creación de instituciones de nivel medio superior y superior. Se aprobó la Ley Federal de Educación Superior del Instituto Nacional de Adultos, INEA, y el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, CONACYT. 1976-1982. El presidente José López Portillo implantó el Plan Nacional de Educación. Sentó el precedente para seguir presentando planes y programas nacionales en educación. 1982-1988. El presidente Miguel de la Madrid estableció el Programa Nacional de Educación, Cultura y Deporte. Planteaba una revolución educativa, elevar la calidad fomentando la formación integral de los docentes, vincular educación y desarrollo y hacer de la educación un proceso participativo. 1988-1994. El presidente Carlos Salinas de Gortari
propone la atención a las nuevas tendencias económicas como la sociedad del conocimiento, basada en los avances tecnológicos y científicos, el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. La educación secundaria se vuelve obligatoria y se crea la Ley General de Educación. 1995-2000. El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León dicta las políticas educativas centradas en la educación básica, la educación para adultos y la educación media superior y superior. Se realizó una reforma curricular en primaria y libros de texto gratuitos. 2001-2006. El presidente Vicente Fox Quesada acentúa la atención en el bachillerato y la formación técnica equivalente. Se consolida la educación y capacitación para adultos con la premisa la educación para la vida y el trabajo. 2007-2012. El presidente Felipe Calderón Hinojosa implementa el programa sectorial de educación que tiene por objetivos elevar la calidad de la educación, ampliar oportunidades educativas, impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de información y comunicación para apoyar el aprendizaje, ofrecer una educación integral en valores y desarrollo de competencias, ofrecer servicios educativos de calidad y fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca a los centros escolares en la toma de decisiones. 2013. Actual reforma educativa, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, enfocada a la creación del sistema de servicio profesional docente, integrado por cursos para docentes y para la promoción a cargos con funciones de direcciones, de supervisión en la educación básica y media superior, con atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación, INE, para evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional. ¿Qué tendencias perciben las políticas educativas? Una de las tendencias más comunes dentro de la política educativa son las pugnas por redefinirla, ya que debido al avance tecnológico y la globalización, que son cada vez más evidentes, nos obliga a reflexionar sobre sus objetivos y su futuro. Desde el sexenio pasado, se ha impulsado un proyecto que tiene como objetivo central desmantelar el sistema público de la educación, que inició en el siglo XIX con el triunfo liberal y que se fortaleció con la Revolución Mexicana y el artículo 3 constitucional. La meta fue muy sencilla, pero vital para la construcción de la nación: inculcar en la población una serie de valores, símbolos y creencias que sirvieran como núcleo de la identidad nacional, pero además conformar un sector de trabajadores de la educación que tuviera la misión de proteger y promover los valores de la educación como un bien público. En ese sentido, la educación pública sirvió como punta de lanza para acabar con la iglesia en la educación y para homogeneizar contenidos y fines educativos, pero también su carácter público estuvo y está orientado a definir la educación pública como una inversión social y no solamente individual. De otro modo, si la persona invierte recursos para pagarse una carrera en una institución privada de educación superior, al terminar sus estudios saldrá a la calle con el deseo de recuperar su inversión. Ya no se concibe a la educación como un bien social, público, sino como un bien privado, personal, y es imposible negar que la tendencia neoliberal en la educación se ha ido fortaleciendo en detrimento de la visión social. El papel que ha jugado el neoliberalismo para transformar los valores que impulsan el proceso educativo en el mundo resulta fundamental para comprender las presiones y conflictos que enfrenta el sistema educativo mexicano y las perspectivas que abren hacia el futuro. Aquí es importante insistir en que las acciones de un sector crítico de maestros de educación básica de la política educativa del gobierno actual no aparece despertar la solidaridad de otros sectores del gremio, en particular de los profesores universitarios, que omiten considerar el impacto de la reforma educativa como una amenaza directa a sus condiciones laborales. El neoliberalismo no es un simple modelo de desarrollo, sino una ideología, que tiene como objetivo modificar los patrones de pensamiento, la manera de percibir los problemas y el afán para polarizar el mundo social entre los que están a favor del progreso y los que se le oponen. El neoliberalismo es, por lo tanto, conjunto de ideas que promueve intereses específicos y sataniza todo lo que no comulgue con ella. Es así como su poder no solo se manifiesta en la manipulación de las políticas públicas o los principios educativos, sino que aspira a influir en el tejido cultural de las sociedades contemporáneas, como una plataforma desde la cual pueden ser invadidos todos los campos del conocimiento humano y poder así tener un mayor control social y poder imponerse sin necesidad del uso de la fuerza bruta. Asimismo, las políticas neoliberales le han dado una enorme fuerza de gestión y de control a la burocracia educativa, que con el argumento de mantener la calidad en la educación se ha convertido en el factor real de poder en el interior de los centros escolares, no solo por su control sobre el presupuesto, sino por ser el intermediario entre la comunidad y los órganos evaluadores externos, que definen en buena medida el nivel de recursos que recibirán para llevar a cabo sus labores sustantivas.